Filipenses entonces capítulo 2, este es el mensaje número 11 en esta serie estudiando el libro de Filipenses, la carta de San Pablo a la iglesia en Filipos. Capítulo 2, verso 3 y 4. Si lo tiene, lo invito a que se ponga de pie para que lo leamos. Pongámonos de pie para que honremos la palabra del Señor. Dice, nada hagáis. Un negativo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando, otro negativo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Padre, aquí estamos. Estamos parados delante de tu palabra. Tu palabra, Señor, que viene a nosotros por medio de tu Espíritu. Tu Espíritu fue el que inspiró a Pablo para poner estas palabras que hemos leído esta mañana. Señor, ninguno de nosotros lo ha logrado, ninguno de nosotros ha terminado la carrera. Ninguno puede decir esta mañana, yo no necesito esta palabra. Nadie en esta habitación, en este salón, puede decir, no necesito que el Señor me corrija, no necesito instrucción. Nadie aquí puede decirlo. Todos somos carentes, todos somos ignorantes. Todos somos necesitados, Señor, de ser corregidos. Y gracias porque tu palabra viene a nosotros esta mañana para corregir. Y Pablo, inspirado por tu Espíritu, escribió estas palabras para corregir a la iglesia en Filipos. Yo pido que el mismo Espíritu que inspiró esto, el mismo Espíritu venga sobre nosotros y nos convenza. El mismo Espíritu venga sobre nosotros y nos redarguya. Oro, Señor, por la unción para predicar y oro también por la unción para recibir el mensaje y oro también, Señor, por la unción para practicar esta verdad. Háblanos, corrígenos, enséñanos. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El último mensaje que vimos 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, comenzando el capítulo 2, comenzamos a estudiar lo que llamamos recursos divinos, pero que requieren respuestas espirituales. Y el primer recurso que vimos, o los primeros recursos, que son 4, ya lo vamos a ver, están mencionados en el versículo 1. Y la primera respuesta espiritual que Pablo demanda por esos recursos es la unidad. Y hoy vamos a comenzar a ver la segunda respuesta a esos recursos espirituales, que es la humildad. Tema que vamos a continuar la próxima semana. Estaba leyendo algo de Timothy Keller, ya fallecido, que él mencionaba en su libro, Libertad del olvido de uno mismo, muy sugerente el título, ¿no? La libertad de olvidarse de sí mismo. ¿Ustedes leerían ese libro? La libertad de olvidarse de sí mismo. Él dice que hasta el siglo XX, las culturas tradicionales siempre creyeron que una visión demasiado elevada de uno mismo era la raíz de todo el mal que ocurría en el mundo. En otras palabras, porque la gente tenía una idea demasiado elevada de sí mismo, demasiado descontrolada de sí mismo, era la razón por la que habían guerras, abusos, crueldad. La respuesta tradicionalmente era que la gente tenía una visión demasiado elevada de sí mismo y eso era la razón que explicaría por qué la gente se comportaba tan mal, porque había tantos problemas en las relaciones interpersonales,
porque había conflictos matrimoniales, porque había conflictos padre-hijo, porque había conflictos laborales, gubernamentales, conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque había porque existía una desmedida valorización de cada uno. Sin embargo, la cultura actual, la cultura moderna, ha desarrollado un consenso completamente opuesto. Ahora, este concepto que es completamente opuesto a lo que ocurría hasta el siglo XX y que constituye la base de la educación, el fundamento de la mayoría de las leyes morales y el punto de partida de la mayoría de las terapias psicológicas, es exactamente una perspectiva opuesta. Ahora, la idea, la creencia actual es que las cosas ocurren, las malas relaciones interpersonales, los conflictos entre las personas, los problemas en el matrimonio, es porque la gente tiene una visión demasiado baja de sí mismo. En otras palabras, porque hay conflictos, porque hay divisiones, porque hay disensiones, es porque la gente tiene una idea demasiado pobre de sí mismo. No tienen suficiente autoestima. Es lo que explica el punto de vista moderno. Timothy Keller continúa diciéndonos que solo recientemente los psicólogos seculares han comenzado a cuestionar este punto de vista que yo ya mencioné. Y es que el tema de la autoestima sobredimensionada es la que causa todos los problemas. Y dice Keller, las personas con una alta imagen, una alta estima de sí mismas, representan una mayor amenaza para quienes las rodean que las personas con una baja imagen de sí mismas. ¿Qué es lo que está diciendo Keller? Que el problema es que la gente tiene realmente una idea desproporcionada, desbalanceada. Una idea sobredimensionada de sí mismo, un valor muy alto. Hombres y mujeres hoy se repiten a sí mismos: soy el mejor, no hay nadie como yo, soy el mejor empresario, soy el mejor trabajador, soy el mejor esposo, soy la mejor hija. Ideas desproporcionadas. La próxima semana vamos a estudiar lo que dice Pablo respecto de esto. Pero yo me acuerdo en mis tiempos, no tanto tiempo en realidad, pero los que estaban sacando la cuenta, que uno compraba el Mercurio los días domingos para buscar trabajo. Y se iba inmediatamente a el cuerpo donde estaban los anuncios económicos. Y los anuncios decían: necesitamos los mejores vendedores, ambiciosos, que cumplan metas, que logren. Y me acuerdo que esos trabajos no eran para cualquiera, era para los mejores. Si tú te creías el mejor, entonces ese trabajo era para ti. Y tenía gente peleando, postulando a esos cargos porque se creían el mejor. Escuchaba a un hombre tiempo atrás que él se decía a sí mismo: soy el mejor vendedor, voy a vender todo. Y para aumentar la visión positiva de sí mismo, iba a las tiendas de automóviles y le pedía al vendedor si podía subirse al auto y se tomaba fotos en el auto. Es mío, lo logro, lo puedo, es mío, lo tengo acá en la mente, porque somos los mejores. Un concepto demasiado alto de sí mismo. Y Keller dice que estas personas con un alto y desmedido
concepto y valor de sí mismos representan una mayor amenaza que aquellos que tienen un concepto demasiado bajo. Ahora, si nosotros viajamos a la época del apóstol Pablo, la perspectiva romana no era muy diferente a la nuestra. Los romanos alentaban y aplaudían cualquier intento de alcanzar un estatus público y cualquier medio para promover el propio honor. Ellos se animaban para desarrollar una alta autoestima. De hecho, uno de los más reconocidos autores romanos en los tiempos de Pablo escribió que toda la población del Imperio Romano estaba esclavizada por su afán de fama, de logro, de ser el mejor, de alcanzar las metas, de ser el mejor en cualquier cosa. Y hermanos, vivimos en una sociedad que está atrapada por ser el mejor. Tener esa autoestima desmedida, soy el mejor. Recuerdo a Cristiano Ronaldo, a propósito del Mundial, a punto de patear un tiro libre que de hecho convirtió el gol. Y las cámaras lo captaron, que él repetía en voz baja a sí mismo: soy el mejor, yo puedo hacerlo, soy el mejor. Puedo hacerlo, soy el mejor. Keller dice que aquellos que tienen esa desmedida autoimagen representan una mayor amenaza. Y la psicología y la neurociencia abordan el tema del orgullo desmedido. Y uso esa palabra, desmedido, porque el valor propio y el amor propio tiene su medida. Y Pablo lo va a mencionar en el libro de Romanos, cosa que veremos la próxima semana. Debemos tener, de acuerdo a la perspectiva bíblica, un valor, una estima propia. Pero eso debe ser filtrado y debe proceder de mi relación con Dios. El Salmo 8, David pregunta: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la valía del hombre? David pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Literalmente, David dice: ¿qué es el hombre para que tú, Dios, estés obsesionado con él? El valor, el aprecio válido proviene de una relación personal con Dios. Cuando el hombre tiene una correcta relación con Dios, él tiene un valor propio válido, correcto, no desproporcionado. Porque recuerden que el Señor nos mandó a nosotros a amar a nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es que no hay. No es que de aquí en adelante nadie va a tener un valor propio. No es que de aquí en adelante nadie va a tener un aprecio personal. Y yo soy un gusano y soy una llaga podrida. Eso es lo que soy. Tenemos valor delante de Dios. Y ese valor viene a nosotros cuando tenemos una relación correcta con Dios. Y como dije, la psicología científica y la neurociencia abordan el orgullo desmedido. Dice que la vanagloria y el amor propio extremo se constituyen en conceptos de narcisismo patológico. Hubris. No conocía ese concepto, hubris. Hubris. Egoísmo. Estos rasgos degradan el tejido social, la salud mental colectiva. Entre paréntesis, hubris es arrogancia orgullosa, excesiva. Es un concepto griego. Aquellos que se levantan como los mejores, como no hay nadie como yo, esos orgullosos, arrogantes, destruyen el tejido social.
porque la raza humana creció, se formó, se fue desarrollando en un altruismo recíproco. Es decir, las comunidades se agrupaban. Recuerde que el ser humano es un ser gregario. El hombre está hecho y ha sido hecho por Dios para tener comunión con otros, interactuar con otros, apoyar a otros y ser apoyados por otros. Es el altruismo recíproco, pero el exceso de amor propio rompe este sano y necesario mecanismo. El egoísmo racionalizado, es decir, las personas con alto narcisismo e inflamiento del ego aportan significativamente menos. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que cuando logran algo es su logro, pero cuando fallan, ellos fallan? Eso, hermanos, destruye el tejido social. Además del deterioro mental, comunitario, porque ese autovaloración extrema hace que la persona se crea completamente autosuficiente y que no dependa de los demás, y eso destruye su capacidad de apoyar a otros. Ahora, el amor propio desmedido, el orgullo alentado por logros y la vanagloria como los rasgos de una persona exitosa han inflamado nuestra sociedad. La pregunta, ¿eso ocurre en la iglesia? ¿Eso es posible que ocurra en las iglesias? ¿Qué creen ustedes? Pablo escribió esta carta a la iglesia en Filipos y quiero decirle, hermanos, que estoy sorprendido por esta carta, realmente. Pensé que iba a ser una excelente idea estudiar esta carta, pero esta carta ha sobrepasado todas mis expectativas. Es una carta tan personal, es una carta tan clara, es una carta llena de advertencias de un Padre amoroso que necesitamos oírla nosotros hoy día. Así que Pablo ha escrito esta carta a la iglesia que está en Filipos porque ha notado, ha visto, ha oído, y con un corazón y un oído adiestrado para no solamente escuchar algo, sino oír. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia en Filipos? Sí, mira, esto pasa. A ver, repíteme. Lo que pasa, Pablo comenzó a notar que la iglesia en Filipos evidenciaba una grieta en el muro. Una grieta que amenazaba un colapso. Y Pablo ha comenzado el capítulo 2 dándonos a nosotros recursos espirituales que demandan respuestas, recursos divinos que demandan respuestas espirituales a estos conflictos. Así que Pablo mencionó, y lo vimos en nuestro último mensaje, 4 recursos divinos. El primero es el ánimo que proviene de nuestra unión con Cristo. Eso produce ánimo, está enfocado en Cristo. Número 2, segundo recurso divino es el consuelo amoroso de Cristo a los que sufren y padecen. El tercero es la fresca comunión del Espíritu que alienta a los creyentes. Y número 4 es el amor entrañable y la misericordia efectiva de nuestro Padre. Y aquí tenemos la Trinidad. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu y tenemos al Padre. Es la obra divina. Son recursos divinos que vienen a nosotros. Pero estos recursos demandan
respuestas espirituales. Puesto que hemos recibido el ánimo que proviene de estar puesto en Cristo, puesto que hemos recibido el consuelo amoroso de Cristo a aquellos que padecen y sufren, puesto que hemos recibido la comunión del Espíritu que alimenta, que anima a los creyentes, y puesto que hemos sido el objeto del entrañable amor y la misericordia efectiva, entonces Pablo dice, entonces, esto es algo que todos hemos recibido. Esto está en Filipenses 2, verso 1. Entonces Pablo dice, puesto que hemos recibido todos, esto demanda. Y lo primero que demanda es la unidad. Lo dice el verso 2. Pablo dice, sintiendo lo mismo. Unidad de pensamiento. Segundo, teniendo el mismo amor, amándonos intencionalmente. Puesto que hemos recibido todo esto, Pablo dice, ámense intencionalmente. Mantengan la unidad, mantengan el mismo objetivo. Unidos en un mismo pensamiento, sintiendo una misma cosa. Y Pablo está escribiendo esto porque él ha oído que la iglesia está atravesando por una crisis. La unidad de la iglesia ha comenzado a fracturarse. Como mencioné en el mensaje anterior, Satanás ha logrado y ha tenido mucha efectividad logrando que iglesias se dividan, se fracturen. Eso es muy doloroso. Pero Pablo se está anticipando, dice, puesto que tenemos estas cosas en común, esto demanda respuestas espirituales. Y Pablo nota que la primera gran necesidad de la iglesia es la unidad. Y ahora Pablo, desde el verso 3 y 4, va a hablar de la segunda gran necesidad de la iglesia, que es la humildad. La primera es unidad, la segunda es humildad. La unidad es el resultado de la humildad. ¿Es posible lograr una verdadera unidad sin humildad? No es posible. Necesitamos la humildad. Necesitamos entender que Él es diferente a mí, yo soy diferente acá, tú eres diferente a mí. Tenemos diferencias que hasta son válidas. Pero lo más importante es que tenemos todas estas cosas en común. Y estas cosas nos llaman, nos convocan y demandan la unidad. Podemos tener diferencias en varias cosas. Y muchas de ellas válidas. Pero en estas cosas estamos unidos. Y esto es la esencia de la unidad. No estamos unidos acá porque pertenecemos a una misma ciudad, todos vivimos en Rancagua. Entonces, ¿por eso estamos unidos? No. Todos tenemos una Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Todos tienen Biblia. ¿Por eso estamos unidos? No. Todos tenemos algunos gustos y preferencias más o menos iguales. ¿Eso nos une? No. ¿Qué nos une? Lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cristo te lavó con su sangre? ¿Sí? Claudio Morán, meses sin ver a Claudio Morán. Qué bueno tenerlo acá. ¿Fue lavado con la misma sangre que Dios me lavó a mí? ¿Sí o no? Sí. Pero César. Pastor, usted siempre habla de César. Sí, voy a seguir hablando de César. César fue lavado con sangre ABC1. Del barrio Alto, Providencia, Las Condes. Entonces
No tengo comunión con Él porque yo fui lavado con sangre de Cristo de la Pintana, la Pincoya. Fuimos lavados con la misma sangre, hermanos. La misma sangre, la misma sangre. La misma sangre que te lavó a ti, me lavó a mí. Ese es un factor de unidad. Y Pablo lo menciona en el verso 1. Es por eso que estamos unidos. Podemos tener diferencias en muchas cosas, pero en esto es la fundación de nuestra unidad. Y esa unidad se logra por medio de la humildad. Yo quiero hablar de dos palabras y voy a ir rápido con esto para que el tiempo me alcance. Pablo menciona en el verso 3 dos palabras. Comienza con un negativo. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En este mundo en que todos se creen los mejores, en este mundo en que todos son campeones, en este mundo en que todos son victoriosos y el que menos tiene es considerado un perdedor. En este mundo de los ganadores, el Señor nos manda a la humildad. Cuando este sistema exalta el hubris, exalta la arrogancia, el Señor nos llama a la humildad. Dios te está llamando a la humildad como base de la unidad. Para ser uno, para estar unidos, necesitamos de la humildad. Y el versículo comienza con un negativo, nada hagáis. Y este negativo indica lo que no debe ocurrir, lo que no debe permitirse en la iglesia, lo que yo no puedo aceptar en la iglesia y no puedo permitir en mi vida privada. El negativo significa, o lo podemos traducir, ni siquiera uno, nadie. Y es una referencia negativa a alguien, a una persona. Es algo que yo no puedo permitir en mi vida. Nadie, ninguno, nada. Pablo va a mencionar dos cosas que no pueden permitirse en mi vida. No pueden permitirse en ninguna congregación que tiene esto en común. No pueden permitirse. No podemos aceptar estas dos cosas, estas dos palabras que voy a mencionar ahora. En la versión Reina Valera 1960 aparece el verbo hagáis, no hagáis. Pero este verbo no aparece en el texto griego. No aparece como verbo, aparece como preposición. Y es una preposición acusativa. El texto entonces podría decir, nada por contienda, nada por vanagloria, nada. No podemos permitir ni una sola cosa. Pablo está notando que la iglesia está tambaleando. La iglesia evidencia una grieta en las relaciones interpersonales. Pablo, como amante de esta iglesia, escribe. Esto es algo que nosotros debemos cuidar, estar atentos. Nada por contienda, nada por vanagloria. Pablo usa ese hagáis, que no es un verbo, es la preposición kat, que habla de el estado mental dominante o regulador. Es un estado mental o regulador que menciona el motivo que impulsa a hacer algo. Yo hago algo, alguien hace algo porque tengo un estado mental que me domina, me controla.
ese estado mental me guía a hacer lo que hago. Pablo dice, no podemos permitir en la iglesia ese estado mental dominante que se manifiesta en dos cosas: contienda, vanagloria. ¿Cuánto me entienden lo que digo? Las personas que actúan por contienda o vanagloria es porque en su mente, en su corazón, eso es lo que domina. Es decir, ya están siendo contenciosos y ya están siendo vanagloriosos. Lo que los motiva a hacer esas cosas es la contienda y la vanagloria. Cuidado, dice Pablo. No. No podemos permitir eso en la iglesia. Que ninguna de las cosas que hacemos esté dominado, controlado por la contienda o la vanagloria. Nada hagamos. Si tú tienes una participación en la iglesia, nada hagas si estás dominado por esto. Si tú tienes una participación en la iglesia, tienes un cargo en la iglesia, tienes algo, nunca hagas nada si estás siendo dominado por contienda o vanagloria. Esto es un daño a la iglesia y debemos estar atentos. No puedo permitirlo en mi vida, no podemos permitirlo en la iglesia. ¿Cuántos me entienden? Pablo menciona entonces la primera palabra, contienda. La palabra contienda es la palabra eriteian. Eriteian. La TH en griego se menciona como de. Eritheian, si quieren la traducción correcta. Eritheian. Y esta palabra significa contienda, disputa, rivalidad y representa un motivo de interés propio. Es un interés mercenario. Originalmente esta palabra, eritheian, era la palabra que se refería a un jornalero, principalmente a aquellos que cortaban y ataban las gavillas de trigo. Y al final del día se les pagaba. Es decir, aquellas personas que trabajaban por un pago. Con el tiempo la palabra pasó a designar a personas que buscaban riqueza personal o incluso un cargo político por medios egoístas. Finalmente, en la época en que Pablo escribe esta carta, la palabra se refería con mayor frecuencia a alguien que aspiraba a una posición y al poder, alguien motivado por la ambición egoísta. ¿Cuánto hemos oído a nuestras autoridades que a ellos les mueve el servicio público? Ellos les mueve todo lo que hago, todo lo que yo hago, lo hago por el bienestar de mi pueblo, por el bienestar de la familia, porque mientras tanto su cuenta corriente sube y sube y sube y sube. No, es que a mí me motiva el servicio público. Esta es la palabra, eritheian. Alguien que busca un cargo porque sabe el beneficio que le reporta el cargo. No es el cargo por el cargo, no, el beneficio. Esto es la palabra que se traduce como contienda. Juan menciona a un hombre llamado Diótrefes en 3 Juan, verso 9 al 11. Este hombre amaba la preeminencia, amaba los primeros lugares, amaba los puestos, amaba los cargos, no por el cargo mismo, sino por el beneficio de ese cargo. Él buscaba el cargo por el poder que le daba el cargo. Eso es lo que Pablo menciona como eritheian. El egoísmo es un pecado devastador y destructivo. Destruye, engaña, manipula. Cuando la gente está buscando un cargo,
No por el cargo, no para servir por el cargo, sino por el beneficio, ya económico, ya social o económico. O por el solo hecho de tener un cargo, ser alguien. Pablo dice, no, nada hagan por contienda, buscando el poder por el poder. Además, la palabra también se traduce como contiendas, diferencias. La palabra también se traduce como grupos sectarios, dominados por intereses generales. Hay gente, hermanos, que en el tiempo de Pablo y en la iglesia en Filipos estaba buscando cargos por el beneficio que le reportaba el cargo, y no porque esa persona buscara el bien de la iglesia, el bien del cuerpo, buscaba su propio beneficio. Así que esta palabra puede perfectamente traducirse como nada hagáis, nada hagan por intereses mercenarios. Porque a esa persona no le importa el cuerpo de Cristo, a esa persona no le importa la iglesia, a esa persona no le importan los demás, le importa el mismo, le importa el cargo, la reputación, el beneficio. Pablo dice, no, no. Ereiteía connota entonces también conflicto, contenciosidad, egoísmo extremo, intrigas para obtener cargos públicos, controversias, conflictos, litigios. Gente que para conseguir algo dentro de la iglesia buscan a personas que puedan pensar lo mismo, buscan a personas que puedan tener intereses similares y comienzan a formar su grupo y comienzan a formar alianzas destructivas. Y si no le cae bien un líder, si no le cae bien una persona que está trabajando para la gloria de Dios, comienzan a desprestigiar a esta persona. Comienzan a hablar de esa persona, comienzan a destruir su reputación. Eso, hermanos, es eriteian. Pablo dice no podemos permitirlo. Contiendas, disensiones. Hermanos, el egoísmo sigue siendo el centro de la naturaleza caída. El egoísmo. Y la verdad, todos tenemos egoísmo, todos somos egoístas. Intereses personales. Pablo dice, esto no puede permitirse en la iglesia. La iglesia no puede ser un trofeo mercenario. Pablo dice, nada hagan si están dominados por la contienda, el sectarismo, la división. Lo segundo que Pablo menciona es la palabra vanagloria. La palabra vanagloria es la palabra griega kenodoxian, que es una palabra compuesta de la palabra kenos, que quiere decir vacío o vano o hueco, y la palabra doxa, que quiere decir gloria o alabanza. La palabra significa vanidoso, vanagloria, orgullo vacío, y habla del deseo descontrolado de alabanza, reconocimiento y valorización. Literalmente podríamos definir esta palabra como estar lleno de vacío, alabanza vacía, opinión hueca. La palabra describe en esencia algo que tiene apariencia, pero carece de sustancia. Tiene solo la apariencia, pero no tiene sustancia, no tiene realidad. Es hueco, es vacío. Y Pablo dice, no hagan nada si están dominados por la vanagloria. Recuerden que 1 Juan menciona la vanagloria de la vida. Satanás le ofreció a Jesús en la tentación
Mateo 4, la vanagloria. Todo esto te daré. La vanagloria. Hermanos, todos nosotros nos encantan los halagos, ¿sí o no? ¿Te encantan los halagos? Sí. A todos nos gustan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No hay nadie como tú. No te mueras nunca. A todos nos gustan los halagos. Pablo dice, cuidado con esas personas que en la iglesia están buscando un lugar para recibir esa gloria que es una gloria vana. O a veces esto se transforma en una competencia. Recuerdo que en algunas iglesias tiempo atrás se instauró un método de crecimiento conocido como la visión celular. Daño para la iglesia, perturbación, en donde cada líder tenía un grupo. Todos eran líderes, hasta el gato era líder. Y cada uno tenía su grupo y cuando se juntaban, ¿cuánto tienes tú? 20. Yo tengo 60. ¿Cuánto tienes tú? 85. Peleas, disensiones. Entonces, si tú tienes 85 y yo tengo 60, esta semana necesito 15, porque quiero la gloria. Quiero el reconocimiento. Y yo hablaba con algunos hermanos que me decían esto y este grupo y este grupo. Hermanos, no había nada más carnal que eso. Así que si la próxima semana no alcanzaba los 85, incluyendo a la suegra, el suegro, el tío, el primo y hasta, como dije, el gato, si no llegaba a los 85 era desastroso. Vana gloria. ¿Lo que hacemos es para Dios o no lo hacemos? La idea de kenoxodia implica una visión exagerada de uno mismo. Es una pasión desmedida por la gloria personal, que al final es vacío. Y todo esto contrasta con una palabra. Pablo dice, hagan todo humildad. ¿De qué me hablas, Pablo? La iglesia en Filipos estaba sufriendo de contiendas, divisiones. La iglesia en Filipos estaba sufriendo de este sectarismo y estaba sufriendo también de vanagloria. Pablo dice, el antídoto de esto es la humildad. Alguien me contó que estaba en un seminario o algo así. Y llegó el pastor, se subió y dijo, voy a darles una charla sobre la humildad. Y luego dijo, ¿y cómo la obtuve? Voy a hablar de la humildad y cómo la obtuve. Porque yo soy humilde. Y yo soy de tan bajo perfil, soy humilde. Hermanos, la vanagloria es una visión exagerada de uno mismo. Ojalá todos sean como yo. Es una autopromoción.
Alguien que está desesperado porque alguien lo siga, que alguien lo escuche, que alguien lo copie, que alguien lo tenga como referente. Estoy desesperado por eso. Necesito la vanagloria. Necesito el reconocimiento. Necesito el aprecio. Necesito. Pablo dice, no necesitas nada más que humildad. La humildad es la base para la unidad. Y Pablo lo va a mencionar y lo vamos a estudiar la próxima semana. Con humildad, estimando. Hay una palabra importante ahí, estimando. Estimando, dice Pablo, cada uno a los demás como superiores a él mismo. No significa anulación de la persona. No necesito tratarme como el gusano podrido, la llaga podrida, llena de pus y ser repelente para ser humilde. No, necesito encontrar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Necesito saber el valor que tengo para Dios. Y a entender que todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que hago, los dones que tengo, los talentos que tengo, el lugar en el cuerpo de Cristo ha sido dado por Dios, por su pura gracia, porque yo nunca merecí nada, nunca merecí que Él me diera lo que tengo, nunca merecí ser lo que soy, porque todo lo que soy, como dijo Pablo, es por pura gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Está donde estás y tienes lo que tienes y eres lo que eres por la gracia de Dios. Necesitamos entender eso. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 26:5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Nuestra propia opinión. Propia opinión. La esencia de kenodoxia es el deseo descontrolado de recibir honra, de atraer la atención, de ganar elogios, de tener el primer lugar. Y Pablo lo prohíbe. Nada hagan si están controlados por la contienda o la vanagloria. Nada hagan. Y probablemente no hay ningún mandamiento en la Biblia que tenga un alcance más amplio que este, o que abarque más puntos de conducta que este. El hombre por naturaleza quiere mostrar, quiere hacer, quiere ganar elogios. Eso, hermanos, es natural. Lo que no es natural es la humildad. No es natural. La humildad no viene con nosotros. La humildad no está en nuestro ADN. La humildad es el producto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. De eso voy a hablar la próxima semana. Les voy a enseñar cómo ser humildes. No está en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el trato de su Espíritu. Necesitamos la palabra. Necesito la luz. Necesito la luz. Necesito ser corregido. Y Pablo ha comenzado a corregir a la iglesia. Nada hagan si están dominados por sectarismo o por vanagloria. Señor, líbranos. 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 Y sabes que tú no necesitas un puesto en la iglesia para
caer en la vanagloria. Vanagloria está en nosotros. Necesitamos que el Señor nos trate. Póngase de pie, hermano.